¿Por qué inicio con esta parte del microdiseño? Porque pues es la parte operativa, la parte de planeación que nos va a permitir generar los recursos en el aula virtual. El aula virtual, la idea es que esté segmentada por cada una de las unidades y que pues tenga los enlaces, los recursos correspondientes para desarrollar las actividades, teniendo muy claro cuáles son cada uno de esos recursos, cada uno de esos momentos de aprendizaje, las guías, los elementos que vamos a emplear, podemos empezar el montaje del aula. Y bueno, aquí me detengo un poco para dejar de compartir pantalla. Como, como ustedes saben, la idea no es desarrollar todos los recursos en esta capacitación, sino, sino sobre todo algunos recursos de planeación. Y por eso la propuesta es que para esta semana cada uno de los docentes pueda completar o avanzar en el desarrollo del microcurrículo y los que estén interesados en empezar a montar en el aula, a partir de esta semana, que es la semana 3, empecemos con esa publicación de lo que sería el microcurrículo, tal vez una guía de planeación eh, y el recurso de bienvenida. Entonces, para esta semana, esa sería la actividad eh, y la resumo acá. La pongo de entrada para contextualizar un poco el tema de los contenidos, medios y tecnologías, que es lo que vamos a tocar hoy. Esta es, en resumen, la propuesta para la actividad de la semana 3. Tendrá su correspondiente guía en plataforma, pero en síntesis es lo que acabo de mencionar. Se trata de ampliar el microdiseño curricular, pensar en ese microdiseño teniendo en cuenta las características del contenido, los criterios para seleccionar los medios y las tecnologías. Luego un ejercicio práctico de hacer la bienvenida del curso. Les propongo que hagamos una bienvenida para cada una de las asignaturas o quienes vayan a empezar el montaje en aula y que concertemos esa sesión para abrir el aula y subir esos recursos que vayamos desarrollando. Esto continuaría durante la semana 4 y posteriormente, pero pues la idea es que a la semana 4 ya tengamos los primeros elementos en aula. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, Yo tengo una pregunta entonces, sí. básica, y es que hay aspectos del perfil de la asignatura que uno, pues yo no puedo responder, porque pregunta cuáles serían las fechas de evaluación, cuáles Claro, serían, pues cosas que no están posibles ahora porque el programa no está aprobado, ni está la programación, ni el cronograma para su oferta. Entonces yo me imagino que esos puntos se dejan de lado, simplemente como para que no obstaculice el desarrollo de los otros que pueden ser más importantes. Que si la materia es fundamental o es de investigación, pues yo creo que es una electiva, es una materia instrumental fundamentalmente, entonces yo la coloqué ahí. Pero me quedan algunos de esos elementos que no puedo responder porque no tengo la información. Pero me parece que estos otros pueden ser resueltos sin tener esa información formal institucional todavía. de acuerdo, profesor. Sí, hay elementos del microcurrículo que todavía no se pueden responder, pero, pero sí, concretamente sí se desarrolla pues la parte como de descripción y justificación de la asignatura y esta parte de arriba que es la de planeación. Ajá. Sí tendríamos elementos para por lo menos tener el ejercicio de empezar a publicar en el aula, para que ustedes también tengan como esa experiencia, para que tengan ese ejercicio dentro de la capacitación y bueno, podamos lograr el objetivo. Yo tengo otra dificultad, eh, Sí, señor. que de pronto necesito algún momento de su colaboración o la de Germán, y es la navegación dentro del portal. Cuando uno tiene un objetivo específico, ¿cómo es la navegación? Porque con la presentación que Germán hizo la vez pasada del Team Groups, primero, él hace muy rápida. Segundo, hay momentos en que habla también muy rápido, no articula muy bien y no se le entiende mucho. Y para una persona que no tiene experiencia en eso, porque como estaba la otra persona que sí tenía experiencia, ella entendía todo. Yo entendía una parte nomás. Y lo tercero, pues yo sé que me toca aprender por mi cuenta el manejo de esa herramienta del Team Groups, y que lo que él hizo fue una breve demostración de cómo se puede utilizar dentro de la plataforma cuando uno le manda un curso y qué elementos le da adicionales a la plataforma pues que nosotros utilizamos del Meet o a veces del Zoom.
eso yo lo tengo claro, pero creo que va a necesitar una colaboración en la navegación. Yo pienso que por ahí media hora, una hora, como yo le decía, un poco de paciencia, porque para mí el portal es nuevo. Cuando busco un instructivo no lo encuentro. Cuando hay algún elemento que quiero señalar, como que me meto por el camino que no es. Entonces, eso para mí es fundamental, aprender a navegar en el portal, porque es como lo demás lo puedo ir aprendiendo, pero mientras no me sepa desempeñar ahí, como que pierdo mucho tiempo y siento que me desvinculo como del lazo, de la ruta que ustedes han previsto. Claro, claro que sí, profesor. Sí, con mucho gusto podemos concertar con Germán para que lo apoye específicamente en la navegación de la plataforma e incluso también de Teams. Ok, Sí, sin problema. bueno, muchas gracias. Eh, Bien, entonces aquí tengo para empezar unas preguntas, pensando un poco en términos generales en las dos modalidades, y es, bueno, un ejemplo de cuando un programa o hay una iniciativa de un programa para generarse en modalidad virtual, se generan algunas preguntas. Y concretamente en relación con los contenidos, tienen que ver con qué se entiende por entorno de aprendizaje y qué se entiende por contenido de la asignatura y en qué soporte se encuentra. Son preguntas que tienen diferentes respuestas tanto en lo presencial como en lo virtual. Entonces, pues hablemos un poco de esas dos preguntas brevemente. Pues las respuestas son, creo que sencillas. ¿Qué se entiende por entorno de aprendizaje cuando estamos en lo presencial y cuando estamos en lo virtual? Le cedo la palabra a Oscar para ya no hablar tanto. Pues hombre, te cuento que me ayuda más que lo hagas tú porque como estoy tan desconectado todavía. Ah, bueno. Bueno, creo que en algo podemos entender parecido porque como somos de corriente relativamente similar en la psicología ambiental. Para mí, Ujú. lo que he descubierto en mi experiencia de no presencialidad, que ha sido sistemática en estos 8 meses, y lo que no había reflexionado mucho en la experiencia presencial durante 30 o 40 años, porque cuando uno lo naturaliza ya deja de verle, digamos, las aristas, las preguntas, los orificios, los poros. Yo creo que tiene como tres aspectos. El entorno virtual, digamos, el entorno de aprendizaje virtual supera los elementos de la plataforma, de los recursos y de lo que, digamos, las redes le pueden aportar a uno. Porque el entorno virtual, y lo he hecho ese trabajo con los estudiantes, implica, uno, características del sitio en donde yo me localizo. Si el sitio tiene buena iluminación, si el sitio es grato, si el sitio no recibe los ruidos del resto de la casa, si uno está en la casa, o del exterior, si tiene ventanas al exterior, si no hay competencia de espacios privados, porque hay personas que tienen sitios donde viven, en donde comparten, por ejemplo, el estudio con alguien más, si eso no genera ciertos obstáculos en los trabajos dentro de la vida de la pandemia, en los trabajos adicionales que se hacen en la casa y que hay que hacer una negociación para que lo que yo hago en ciertos días lo haga otra persona o se retarde porque estoy, digamos, en la parte de conexión. Cuando uno tiene un trabajo de 3 horas, tiene que negociar lo que uno está haciendo de cuestiones caseras, a no ser que sea un hogar perfectamente jerarquizado. Las mujeres hacen el oficio del cuidado, desayuno, almuerzo, comida, tienden las camas, sacan la basura. Los hombres hacen las tareas de estudiar o ir al noticiero, ver el partido de fútbol, etcétera. Pero como eso ha variado mucho, pues creo que el entorno de aprendizaje eh, físico y social también forma parte del entorno virtual. El entorno virtual para mí tiene unas características claves que son, primero, la capacidad que uno tenga y tenga el estudiante de manejar los recursos, sobre todo la parte de navegación, que sepa ubicarse, que sepa enlazar, que tenga fluidez, que sea capaz de hacer una presentación y desarrollarla, que las personas
la puedan ver, la puedan entender, etcétera. El aspecto de comunicación no desaparece, se vuelve más esencial todavía porque uno no tiene los recursos que tiene en el entorno presencial. Y el otro aspecto es manejar la ausencia de visualidad que aparece en muchos entornos cuando la gente apaga la pantalla. No tiene retroalimentación, no tiene retorno, prácticamente está hablando un poco en el vacío y tiene que imaginar que las personas están escuchando y tiene que estar preguntando con alguna frecuencia, cosa que si uno hace con alguna frecuencia se puede volver cansona, porque es como si los muchachos o los estudiantes pensaran que ellos no están ahí, que le están preguntando, es como una forma de control. O sea, el entorno de aprendizaje me parece a mí un poquito complejo en la parte virtual y sobre todo quienes no tenemos una experiencia sistemática con la parte tecnológica del aprendizaje a través de estas formas, nos cuesta más porque tratamos de solventar déficits en lo virtual con recursos de lo presencial. Para mí, uno de los problemas fundamentales de la comunicación a través de esta forma es que yo no puedo casi utilizar un recurso personal que es muy natural en mí, que es el manejo de la ironía, el manejo del chiste, el manejo de la atmósfera de la clase a través de cierta informalidad en ciertos momentos que me parece importante y que me funciona. Aquí tengo que volverme una persona muy formateada. Y el entorno de aprendizaje real, o real no, presencial, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Obviamente, pues digamos que el soporte básico es el aula. ¿Cuáles son las características del aula? ¿Cuál es su posibilidad de aislar del ruido, de aislar de ciertos entretenimientos, que no sea un aula como una experiencia de deprivación, porque entonces se vuelve terriblemente? Allí hay aspectos de territorialidad, hay la posibilidad de que los estudiantes utilicen otros elementos que pueden ser distractores. El manejo del grupo se vuelve un elemento muy importante para que el grupo sienta que está siendo objeto de interés y de atención del maestro y que no se está centrando en una persona que es la que más responde o en otra que está callada y le pregunta mucho, etcétera. Me parece que son dos maneras diferentes, pero que tienen aspectos complementarios. Y yo he visto personas que en la presencialidad no participan y se sienten incómodas porque parece que tuvieran que hacerlo y no pueden ocultarse tan fácilmente como en la virtualidad cuando no participan y pueden permanecer simplemente anónimos. Esto facilita la acomodación que me parece a mí que es como seria en cuanto las personas no sienten la responsabilidad de ser corresponsables con lo que ocurre en el aula. Y al revés, he visto que personas que la parte presencial son muy activas, también lo son en la parte virtual. Es decir, como que es un rasgo que persiste y que las personas, según uno u otro, también se manifiestan en la virtualidad. Uno en la virtualidad tiene la posibilidad de llamar por nombre propio a las personas y a quienes no participan, preguntarles, no de manera coactiva, pero sí de manera franca y abierta, para que sientan que si están en un curso, es para aportar. Eso en la sesión virtual sincrónica. En la asincrónica, pues hay otras posibilidades y hay otras formas que depende cómo uno las planee. Y en eso a mí, por ejemplo, me falta un poco más de manejo. Eso es como una primera parte de la aproximación a lo que es el entorno virtual y el De entorno acuerdo, presencial, pero en donde las características físicas, tiempo y espacio no desaparecen. influye. Correcto. De acuerdo, profesor. Sí, me parece muy importante que haya tocado el tema de esas características que influyen, porque pues en los entornos virtuales, las condiciones del entorno, de la tecnología, influyen en el aprendizaje, lo mismo que cuando hablamos concretamente de contenidos. Cuando estamos hablando de contenidos, también sabemos que están en un soporte y en un medio específico y ese medio y esa tecnología en el que están influye en el aprendizaje. Y esa es la razón por la cual pues estamos tocando el tema el día de hoy. Hay otras preguntas que yo creo que pues estaremos abordando a lo largo de la presentación.
Pero básicamente pues partimos de la idea de que los contenidos de los cuales estamos hablando, que son contenidos en el ámbito académico, vienen de un conocimiento que tiene unas características específicas, que es el conocimiento verificable, que parte de la, o que requiere cierta abstracción y generalización, que está basado en la evidencia, que puede ser comunicable y que, bueno, podemos rastrear su fuente y verificar esos argumentos. Esas son como unas características a grandes rasgos del conocimiento académico cuando hablamos de conocimientos o de contenidos en el entorno virtual. Ese conocimiento, lógicamente, está anclado a unas disciplinas. Cada disciplina tiene su organización interna, sus categorías, sus conceptos y formas específicas también de asumir la investigación, de aplicar los métodos, así como de definirse frente a otras disciplinas o recibir aportes o dar aportes a otras disciplinas. Esto es para contextualizar un poco qué tipo de conocimiento eh, reflejan los contenidos de los que estamos hablando. El contenido ya en el contexto educativo pues es una concepción particular, no objetiva, de una disciplina o parte de ella. ¿Por qué no objetiva? Pues porque por el solo hecho de tener una autoría pues ya implica una interpretación de esa disciplina. En los contenidos se resaltan unos aspectos y otros no, y se emplean ciertas representaciones o explicaciones que influyen en la forma como los estudiantes aprenden. Eso es en términos generales lo de contenidos. Y contenidos, pues hasta aquí, así sean en la modalidad presencial o en la modalidad virtual, pues no tendrían variación en cuanto a esas características. Sin embargo, cuando hablamos de contenidos en la modalidad virtual, hay dos condiciones que nos hacen pensar en hablar específicamente de selección de medios y de tecnologías. ¿Cuáles son esas dos condiciones? La primera es la condición o la característica misma de la modalidad, y es que al ser una modalidad que de todas formas es a distancia con mediación de tecnologías, requiere que los materiales y los contenidos, no solamente los contenidos, sino todos los materiales que empleemos, ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esos materiales que empleemos, así como hablábamos en la planeación, que es una acción docente indirecta, así también los otros materiales tienen que ayudar a los estudiantes con los que no tenemos interacción, con los que no tenemos esa comunicación cara a cara de la que hablaba el profesor, puedan construir sus aprendizajes, establecer relaciones entre los conceptos, profundizar, analizar diferentes puntos de vista o perspectivas sobre esa asignatura, sobre esa disciplina, y también aprender a aplicar. Entonces, en conjunto, los contenidos que están dentro de los materiales que empleamos para el proceso de mediación deben ayudar a que se desarrolle ese proceso. Y hay otra razón por la cual también estamos hablando de medios y de tecnologías, y es la razón legal de derechos de autor. Y es que, bueno, pues ustedes saben que en las plataformas de aprendizaje virtual hay unas condiciones para publicar los contenidos, y es que pues no se permite obviamente la reproducción de una obra completa. En la presencialidad pues es un poco diferente porque pues bueno, uno accede a libros y a fotocopias, pero pues en la virtualidad está esta restricción. En las plataformas se permite publicar fragmentos de capítulos, pero no capítulos enteros. Y lo que sí se puede publicar son pues enlaces a descargas legales, compras de libros online, recursos abiertos. También se pueden gestionar en algunos casos la reproducción de algunas obras, los derechos de reproducción de algunas obras, o crear el equivalente a la exposición de contenidos en clase usando video o texto, o escribir el propio contenido y generar recursos. Estas opciones, que son muy parecidas, estas dos, es, digamos, la razón concreta por la cual en las experiencias de aprendizaje virtual también se habla de producción de contenidos. Entonces, esas son las dos razones. Por un lado, que la modalidad lo exige. La modalidad a distancia exige que los contenidos tengan o cumplan una función de mediación específica que ayuden a entender, a generar el aprendizaje. Y la otra es pues la razón de derechos de autor. Una pregunta. Y bueno, sí, Claro. profesor, diga. ¿Se puede afirmar que el objetivo de la educación presencial y el objetivo de la educación
a distancia o virtual, como lo denominan cuando tiene otras complejidades, el objetivo es que el estudiante aprenda lo mismo, que aprenda las mismas habilidades, las mismas competencias, los mismos desarrollos, pero que los medios sean diferentes, que los medios presenciales tienen unas características y los medios no presenciales tienen otras, pero que si vamos a formar un ingeniero, el ingeniero formado a través de virtualidad, distancia o presencialidad debe saber haciendo lo mismo, su perfil de egresado debe ser exactamente el mismo, Claro. o qué diferencias hay de carácter cualitativo en uno u otra forma de Mm, trabajo. No, no tendría que haber diferencia. Los objetivos tienen que ser los mismos en ambas modalidades. Eh, lo que sí es, hay que tener en cuenta pues las características de esas mediaciones. Y es que, por ejemplo, en algunas prácticas, en algunas disciplinas, es complicado, vamos a decir un poco complicado generar ciertos aprendizajes que requieren de una retroalimentación o de una supervisión directa. Eh, Sí, yo Medicina, pienso en la maestría. laboratorios, Pienso en la perdón. maestría y lástima que no esté William. La maestría puede tener una mirada de, por lo menos parcial, de solución de problemas. Quiere decir que en los 2 años que estuviera la persona debería aprender a hacer un trabajo mínimo con grupos, un trabajo de campo, identificar los problemas que la gente siente como problemas, trabajar con ellos para hacer un tipo de intervención y ver cuál es el efecto de la intervención a su alcance, de 6 meses o lo que sea. Pero esto de manera no presencial es muy difícil, a no ser que uno trabaje con estudiantes que ya tengan experiencia de campo y que puedan hacer la transferencia de lo que aprendieron en sus experiencias pasadas a la que ahora se requiere. O sea que variaría el perfil del estudiante de ingreso. Sí, yo creo que ahí habría que de pronto revisar, creo, es mi opinión, revisar en una modalidad presencial cómo se daría ese trabajo de campo, si requiere de pronto del apoyo del docente directamente o no, o cuál es la diferencia de pronto con el trabajo de campo que se plantearía en la modalidad virtual. Yo creo que esos aspectos habría que analizarlos, pero Ok, es muy importante que se planteen, de acuerdo, es importante, este es el momento para plantearlos y que se puedan contemplar dentro de las estrategias de enseñanza que se contemplen. de hecho, Em, perdone que hable tanto, pero es que yo trato de relacionar las experiencias para darle sentido a lo que estoy haciendo. De hecho, en este momento yo estoy trabajando un curso que se llama Psicología Social 3, donde el objeto de la Psicología Social 3 es tomar el diagnóstico que se hizo en el número 2 y hacer una intervención sobre el terreno, sobre el problema que hayan identificado los estudiantes con las personas o con el grupo o con la asociación que debería ser intervenido. De hecho, yo estoy haciendo esa asesoría pues de manera a distancia, pero como yo he tenido experiencia en el trabajo de campo bastante, tengo muchos recursos para que los estudiantes puedan señalar cuáles son los derroteros, pero para los estudiantes que no han tenido la experiencia, sí puede ser una dificultad mayor. Entonces, digamos que ese hecho a mí me parece que es clave para que los estudiantes sientan que están trabajando dentro de una ruta que tiene un apoyo de un docente, aunque no pueda ser una ruta en la cual el docente puede estar mirando cómo lo hacen los estudiantes y después retroalimentándolos. Yo tengo que retroalimentar sobre lo que ellos me informan y soy claro. meticuloso en el detalle de lo que ellos me informan porque no tengo otra manera de hacerlo. Eso es lo que yo plantearía como cierto acercamiento y cierta dificultad de tener cursos o materias u objetivos aplicados cuando el medio, uno espera que el medio cambie dentro de un año, presumiblemente, pero ahora tendría que plantearlos como si fuera virtual, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y además, como De la acuerdo. planeación de la maestría es virtual, no desaparecerá ese carácter, aunque se vuelva la presencialidad normal dentro de un año, por ejemplo. Entonces, es una pregunta que tiene vigencia posterior también. Sí, digamos que de ahí la importancia de pensar las características de todos los elementos que medien ese proceso de aprendizaje. No solamente los contenidos y los medios que usemos para exponer o para presentar el contenido, sino también
todo el componente de planeación de actividades, de trabajo colaborativo, de retroalimentación. Ese proceso en conjunto es lo que puede ayudar a que esa experiencia de formación virtual no sea simplemente entrar a la plataforma y leer y entregar unos trabajos, sino que efectivamente pues se cumpla con los objetivos que se requieren en cada una de las asignaturas y con las características de cada asignatura. Y bueno, continúo un poco con el tema de los medios. Para hacer la diferencia entre medio y tecnología rápidamente, pues los medios son los convencionales, los que conocemos, el texto, los gráficos, el audio, los audiovisuales, y aquí como un punto aparte coloqué los sistemas informáticos porque en algunas clasificaciones los colocan como medios, otros como un sistema que permite agrupar la variedad de medios y también permite trabajo colaborativo. Los medios pues incluyen todos los formatos y la forma de usar esos símbolos, símbolos específicos, en este caso, por ejemplo, el texto, la escritura, en el caso de los gráficos, pues las imágenes, y en el caso del audio y el audiovisual, el audio, y en el caso del audiovisual, la imagen en movimiento. Son símbolos concretos de cada uno de los medios que tienen unos usos y unas formas de emplearse que constituyen el medio en sí. Cuando hablamos de medio, hablamos de generar significado. En cambio, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando del soporte. Es el conjunto de hardware y software que permite, como veíamos en la primera sesión, almacenar, distribuir, procesar, organizar toda la información. Estas tecnologías dependen de procesos de programación que los hacen seres humanos, pero esencialmente pues son herramientas que facilitan el acceso y el manejo de la información y que solamente cuando una persona genera el contenido y otra persona lo interpreta es que podemos hablar de significado. ¿Sí? Eso es un poco para establecer la diferencia entre medio y tecnología. Bien. Y bueno, ¿por qué lo hablamos? Quiero situarme un poco en el esquema que hemos venido trabajando de la secuencia de la planeación. Porque muchas veces de pronto en algunas experiencias la tendencia es a pensar en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y de una vez pensar en medios, que tenga video, que tenga interactivo, que tenga simulación, que tenga... y al empezar por ese lado, lo que pasa es que se deja de ver el contexto en general de para qué lo estamos haciendo. Entonces, pues recordemos que hemos pasado por analizar un poco el perfil de los estudiantes, analizar los propósitos y los objetivos de la asignatura y del programa, las características específicas de la asignatura. Luego hemos pasado a pensar en una selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con ese análisis previo. Y luego pasamos a un desarrollo de recursos. Entonces, en ese contexto tiene sentido la creación de medios o la selección de medios y tecnologías, solo cuando hemos pasado por ese proceso. Y bien, pues existen unos criterios de identificación de los medios, de selección de los medios, que nos permiten pues decidir qué medio o qué soporte sería el necesario para cada una de las disciplinas o asignaturas. Esencialmente tenemos que ver si el medio que estamos seleccionando es de transmisión o de comunicación. Un medio de transmisión es pues solamente transmite información, entonces un ejemplo pues es un video es un medio de información, una página web sin posibilidad de comunicación es un medio de información, un texto es un medio de información, en cambio una videoconferencia es un medio, puede ser un medio de comunicación. El foro es un medio de comunicación en la medida en que permita la interacción. Y tenemos que ver si es una tecnología sincrónica o asincrónica, ¿no? Sincrónica, pues si nos permite el encuentro y se utiliza principalmente cuando hay que dialogar o aclarar puntos de vista. Y asincrónico, pues cuando está hecho para que el estudiante lo aborde en un tiempo diferente al encuentro con los pares o con el docente, y son medios que cuando se planean para la sincronía, pues son mucho más fríos, entre comillas, tienen que estar mucho más planeados, entre comillas, y más formateados, porque pues la reacción no va a ser tan inmediata como de pronto en una discusión sincrónica. Esa es la diferencia entre los medios cuando son sincrónicos o asincrónicos. Y hay que tener en cuenta las características de cada medio. Aquí tengo pues un ejemplo de algunas características que posibilitan cada uno de los medios que se emplean. Por ejemplo, el texto.
es un soporte, es un medio que permite abstracción y generalización a través del lenguaje escrito, obviamente. Nos permite presentar el contenido de una manera estructurada. Es un medio que permite la argumentación y además permite que quien lee pueda analizar minuciosamente esos argumentos, devolverse, contrastar. Es un medio sobre todo frío, entre comillas, que permite el análisis. Y luego tenemos el audio, que se emplea principalmente cuando queremos incluir relatos, dramatizaciones, cuando lo empleamos para registrar fuentes directas, por ejemplo, testimonios, entrevistas, eh, sucesos que estén ocurriendo de los que queremos dejar registro, se emplea el audio. En combinación con el texto es muy útil para anclar las ideas que presenta el texto, por ejemplo, en la descripción de gráficas. Las ventajas es que es una producción relativamente fácil de hacer y que genera cercanía con el docente, es decir, el docente que transmite el audio logra pues que el estudiante sienta un poco más de cercanía en ese mensaje. Luego está la imagen y el audiovisual, que las ventajas es que nos permiten observar fenómenos o procesos complejos o conceptos muy abstractos. Gracias pues a la imagen y sobre todo también al audiovisual, podemos de pronto ver escalas de tiempo que son, pues que en la realidad no podríamos concebir. Lo que nos permiten estos medios es poder concretar esos conceptos que son de difícil comprensión. Un ejemplo, lo repito, es, por ejemplo, con las escalas de tiempo, pero pues hay muchos otros ejemplos en los cuales emplear la imagen o el audiovisual y favorece la observación detallada. Favorece la observación detallada de objetos, elementos, escenarios en donde se requiera. Y bueno, luego está, como les decía, los sistemas informáticos que a pesar de que no se consideran en sí mismo un medio, sino un sistema que permite reunir varios medios, lo que sí nos permite es la interacción, la conectividad y la relación social. Permite que el estudiante pueda acceder a diferentes rutas de consulta de los diferentes medios. Eso es lo que nos permiten los sistemas, las plataformas, por ejemplo, las plataformas de aprendizaje, pero también las otras herramientas como Teams. Nos permite generar espacios de trabajo colaborativo y también nos permiten en algunos casos que los estudiantes puedan publicar sus propios productos multimedia, sus textos, sus audios, en las elaboraciones audiovisuales o de imagen que realicen. Entonces, como ven, cada medio tiene sus características, sus potencialidades y depende, obviamente, y el llamado es a pensarlos y a emplearlos de acuerdo con ese análisis que se haga en el marco de una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Bien, y aquí tengo unos ejemplos de algunos de esos medios. Voy a empezar con el del audio. Si me permiten un segundo, voy a dejar de compartir. Un momento. Voy a presentar unos ejemplos de cada uno de los medios. Pantalla completa. Permitir. Aquí tenemos el primero que es un audio. Y bueno, primero quiero que lo escuchemos. Aquí no se alcanza a ver un poco en la pantalla, lamentablemente, pero el audio va a decir lo mismo que está diciendo el texto. En este ejemplo, el audio, este es el texto. Lo voy a ampliar un poco para que se vea. Y el audio dice, pues dice lo mismo. ¿Se escucha? Sí. Las bases físicas de la vida. ¿Sí se escucha, perdón? Muy pasito. Muy bajito, pero sí se escucha.
El punto de partida del estudio de la relación del hombre con el medio es la consideración de la dinámica de la vida. Toda la energía utilizada por los seres vivos procede en última instancia del Sol. Como se puede ver en el gráfico, figura 1, la mayor parte de la energía que nuestro planeta recibe por la radiación solar vuelve reflejada al espacio en forma de luz o de calor. Una parte de esta energía calienta la tierra y los mares, y es absorbida y transformada por las plantas. Otra parte es retenida en la atmósfera por la presencia de nubes y, sobre todo, de gases que la absorben, como el dióxido de carbono. Bien, ahí es, bueno, el ejemplo de cómo el audio dice lo mismo que el texto, ayuda un poco a explicar en este caso una imagen, pero sobre todo el uso del audio que se le ha dado en este proyecto. Estos son los contenidos, cada uno de estos son textos que vienen con audio y además con un video que muestra el mismo texto en audio. Y bueno, era muy, muy particular porque pues bueno, si uno se acercaba sin mucho contexto, decían no tiene mucho sentido que esté repetido el audio todo el tiempo y repitiendo también lo que dice el texto. Pero el objetivo es un poco también hacerlo asequible a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, en el caso del audio, ¿no? En el caso de los audios. Pues está disponible en varios soportes. Entonces esa es como una ventaja de usar los diferentes medios y por supuesto que el audio se puede emplear de muchas otras maneras que no sea repitiendo el texto. Aquí está otro ejemplo Una que es preguntita ahí, también Carolina. audio. ¿Sí? Eh, yo le puse cuidado al texto, pero cuando va a tratar de recordarlo, no lo recuerdo. Sé que menciona algunas cosas de la evaporación, de la radiación solar, pero la precisión del texto y la de la imagen, pues como que van por separado, porque o uno oye o le pone cuidado a la imagen o puede hacerlo simultáneamente, pero ese texto fuera de contexto, yo no creo que tenga un papel en el aprendizaje. Tal vez genere alguna inquietud para que después uno lo resuelva o puede ser una síntesis de una cosa que viene. Pero ese audio y esa imagen aisladas no creo que correspondan, no creo que pretendan ejercer un nivel de aprendizaje, sino está ubicado dentro de un elemento mayor en el cual él adquiera sentido y uno se lo vea cuando lo presentan. Claro, de todas formas es pues muy corto porque pues realmente el texto es mucho más amplio, el fragmento que mostré, Pero es muy denso, es corto y denso. pero sí, de acuerdo, la idea no es hacer como ese uso del audio para repetir el texto, porque también no es como un uso que aproveche todo lo que se puede hacer con el audio, incluso la entonación, porque creo que es una grabación automática, la Sí, entonación no ayuda mucho para la claro. comprensión, pero bueno, digamos que la intención en cuanto a hacerlo fácil para las personas que tienen problemas con la visión es lo que me parece de ese ejemplo destacable, porque ese era el objetivo. Yo tampoco comprendía por qué estaban repitiendo el texto en todos los módulos y luego en audio, pero bueno, alguien me aclaró que ese era el objetivo y me pareció interesante, que esa fuera como la intención de emplear los diferentes medios para diferentes realidades o condiciones de las personas. Y bueno, sí, me imagino que en el formato se podrá mejorar bastante. Bueno, y aquí está un ejemplo que es de Khan Academy, que es una página que hace videos para explicar matemáticas principalmente, y es un ejemplo de uso de audio porque principalmente el profesor lo que hace es explicar, pero con uso de una pizarra digital. ¿Cuál es otro nombre para el ángulo DAB? El ángulo DAB es D, aquí está D, Está muy bajito. A, aquí está B, entonces el ángulo DAB es este de acá. Bueno, pues Pero esto es una explicación en directo, ¿no? Es un video, ¿no? ¿Sí? ¿No se escucha? Sí, no, me preguntaba, no es no está ¿cómo? Pregrabado, por ejemplo, es una explicación que se hace en directo. Estos videos están disponibles en la página de Khan Academy. Quedan disponibles allí y creo que sí se hacen para que queden pregrabados. Porque voy a devolverme un momentico a la página, a ver si lo podemos ver como en contexto de todos los videos. ¿Es esta?
alguna vez yo tuve que hacer un repaso de matemáticas y me pareció muy buena, porque pues realmente yo no veía matemáticas hacía mucho tiempo y me ayudó muchísimo con recordar conceptos básicos. Y pues es eso, es básicamente una serie de videos, aunque tienen ejercicios para repasar, y el docente lo que hace es explicar paso a paso los contenidos. Entonces, si alcanzaron a ver, aquí están pues los temas y cada uno de los segmentos está dividido con los correspondientes videos. Aquí, bueno, desde suma, desde lo más básico, hasta, pues de pronto, lo que a veces uno no se acuerda cómo funciona. Bueno, este que es básico. Ellos usan una pizarra digital que tiene como tizas, entre comillas, o punteros de colores, y eso también ayuda bastante. A ver. Es un uso del audio principalmente, pero con apoyo gráfico. No podemos decir que sea imagen en movimiento como tal, eh, pero, pero sí es como un intermedio entre uso de los gráficos y el audio, pues es el tablero de clases digital prácticamente. Bueno, no sé qué pasa porque no se puede visualizar, pero bueno, voy a pasar al siguiente ejemplo mientras estos cargan. Espero que al final se los pueda presentar completo. Este es un ejemplo de conferencia con apoyo de imágenes. Es la profesora explicando su tema. Yo creo que es un problema con el peso de las páginas. Me voy a pasar un momentico acá. Ujú. Aquí tengo un número escrito. Tiene un Ahora 2, sí 3, un 5. arrancó el otro. Y ya tenemos algo de experiencia con números así. Pensemos en lo Bueno, que un representan. segundo. Bien, en el ejemplo anterior veíamos que es básicamente pues la experta explicando el tema, y para ilustrar los diferentes tipos de célula emplea a veces imágenes. Entonces, bueno, ese es un uso sencillo pero efectivo para explicar algunos conceptos. Y aquí está el de Khan Academy. Estas son como las gráficas que les mencionaba. Es una Y pizarra para digital. pensar en esto tenemos que ubicar los valores por posición. El lugar más a la derecha representa las unidades. Así que este 5 representa 5 unidades.
Este 3 está en el lugar de las decenas. Tenemos 3 decenas, por lo que va a ser 30. Y este 2 está en el lugar de las centenas. Este 2 aquí significa que tenemos 200. Este número podemos verlo como 235 o como 200 más 30 más 5. Lo que quiero hacer en este video es ver los lugares de valor a la derecha del lugar de las unidades. Y me pueden decir, oye. Bueno, y así es todo el video y todos los temas. Y bueno, este es otro ejemplo que ya es de animación, de ilustración. Yo pensé que las unidades estaban en el lugar más hacia la derecha. Y en efecto, todo lo que hemos hecho hasta este momento ha sido así. Pero para mostrar que podemos ir más hacia la derecha, voy a poner un punto. Y a esto lo llamamos punto decimal. Y este punto significa que voy a devolverlo un momento. Bueno, este es un ejemplo de animación. El tema es un curso de fotografía. La velocidad de obturación del punto de exposición depende de la cantidad de luz que entra al televisor vertical por medio de un sentido llamado obturador. Se mide en segundos las dimensiones de estos, y entre más rápida sea la velocidad de obturación, el punto de exposición es más corto, debido a que el obturador se abrirá y cerrará con mayor poder. El caso contrario sucede con la velocidad lenta. Aquí, el obturador se demora más tiempo en abrir y cerrar. Y bueno, este es un ejemplo de animación sencilla, porque en realidad, si ustedes ven, no tiene mucho detalle, es la silueta de la cámara y como el movimiento de los elementos principales para dar a entender el concepto. Y todos estos son medios expositivos, son de información, hasta ahí no hay interacción, a no ser que vayan acompañados de algún ejercicio, de algún nivel de interactividad. Esto es para mostrar solamente ejemplos de tipos de medios y que depende también del objetivo que se persiga. Me voy a devolver un momentico acá a los criterios de selección. Hay pues unas preguntas para seleccionar los medios y es siempre pensando en el perfil de los estudiantes, en los objetivos. Básicamente pues es lo que hemos hablado estas sesiones sobre la planeación. En qué contexto, en qué estrategias están anclados o van a estar anclados esos medios para facilitar el aprendizaje. Es decir, un ejemplo, si el profesor escogió trabajar por casos, pues entonces, ¿hasta qué punto esos medios y esas tecnologías van a entrar a apoyar el desarrollo de esos casos? ¿Son necesarias o no son necesarias y en qué medida? Es como pensando ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son las características de esos medios? Como acabamos de ver, pues cada medio tiene su potencial, nos permite hacer algunas cosas, otras no. ¿Y qué recursos hay disponibles? Obviamente, entre más producido sea el medio, más costo tendrá. Pues una animación de estas es más costosa, por ejemplo, que hacer solamente un audio, pero no quiere decir que no se pueda contemplar, siempre y cuando sea necesaria para el desarrollo de los objetivos y de las estrategias que se están planteando, pues vale la pena considerarlo. Y un poco esa es la idea de esta sesión, ¿no? Entrar a mirar entonces qué es lo que sería necesario para el desarrollo de ese planteamiento que ustedes están haciendo en el microdiseño. Y por eso la idea de la guía 3 que voy a explicar ahora al final. Y bueno, dentro de los tipos de objetos o de materiales de aprendizaje que se emplean en modalidad virtual, hay una clase particular, entre comillas, que se llama objetos virtuales de aprendizaje. Es como un término que está muy difundido y lo incluyo en la presentación porque pues creo que es bueno conocer el concepto y de dónde viene para tener claridad. En el medio se habla de que un objeto virtual de aprendizaje es una unidad de información que está orientada a generar aprendizaje y que se caracteriza por incluir un contenido, una oportunidad de práctica y una retroalimentación automática. Además, estos objetos virtuales de aprendizaje se realizan o se producen con la idea de ser reutilizables e intercambiables entre los diferentes sistemas o plataformas educativas. Por eso tienen que tener unos estándares.
tanto en lo tecnológico también, y también en su estructura de contenido. El contexto en el que nace este término de objeto virtual de aprendizaje es en el momento en que la actividad de e-learning se masifica y empieza a haber como la necesidad de generar una economía o un modelo de economía para esa actividad. Entonces, plantean la necesidad de reducir costos. ¿Por qué? Me devuelvo un poco, porque pues hay varios proveedores de cursos online, hay varios usuarios, hay varios productores. Entonces, desde la economía también y desde la ingeniería se aporta la idea de crear objetos virtuales de aprendizaje con la idea de que sean elementos que ayuden a reducir los costos en la producción de los materiales, que ayuden a estandarizar el contenido, que se puedan emplear y reutilizar en varios contextos y que sobre todo sean adaptables, generativos y escalables. Adaptables con la idea de que se puedan adaptar a la respuesta de los estudiantes. Esto un poco pensando en que si responde mal una pregunta, se le pueda generar una pregunta de acuerdo con esa respuesta, y si responde muy bien, pues de pronto una pregunta más difícil, y así. Ese es como el término, la explicación rápida de cómo los pensaron adaptables. Generativos, pues que se puedan ensamblar unos con otros, y escalables, que no pierdan la calidad ni las características, así se produzcan en masa. Entonces, esto lo ubico obviamente en un contexto no solamente de educación superior, porque realmente la educación online se emplea en muchos contextos, y uno de ellos es la capacitación empresarial, la capacitación para el puesto de trabajo. Entonces, esta idea de objetos virtuales de aprendizaje funciona mucho en esos contextos, pero pues se ha llevado a otros escenarios, y a veces pues he escuchado opiniones de personas que consideran que un video es un objeto virtual de aprendizaje, que un texto puede ser un objeto virtual de aprendizaje, y pues la idea de retomar el concepto acá es pues entender de dónde viene. Originalmente viene de ahí, y con una intención específica, y tiene unos antecedentes también que se pueden rastrear mucho más atrás en los sistemas de instrucción asistida por computadora. Cuando no había internet, pues eran el software educativo que se usaba que se empleaba en el ámbito educativo. Técnica de Skinner. Y mucho más atrás las máquinas de enseñar de Skinner. Sí, ese sería como también el otro antecedente, que además pues él con la teoría del aprendizaje de la enseñanza programada también había hablado de esta secuencia, que yo creo que es muy conocida para ustedes, y pues que por supuesto si uno mira lo que es la propuesta de los objetos virtuales de aprendizaje, pues es muy similar, ¿no? Contenido, de pronto un ejemplo, una oportunidad de práctica y una retroalimentación automática. Entonces, en esencia es eso, como el origen de los objetos virtuales de aprendizaje, pero repito, hay contextos donde interpretan que de pronto un solo video, un audio, un texto puede llegar a ser un objeto virtual de aprendizaje, pero en esencia viene de ahí. Y pues su uso y su aplicación depende obviamente de los propósitos, del contexto. Como les comento, en capacitación empresarial sé que lo suelen usar bastante, pero bueno, es solamente como información, lo estoy colocando simplemente como contexto para que se sepa el origen de la palabra. Y bien, me gusta más hablar en un contexto de generación de materiales o de materiales de aprendizaje. Me parece que es más apropiado de pronto para este contexto de la maestría. Y bueno, hablar de materiales sí nos permite pues pensar en diferentes opciones. Lógicamente, pues esa es una discusión que tiene que dar el equipo docente. Y bueno, ya en cuanto a la producción, cuando hablamos de producir materiales para educación virtual, pues hay que tener en cuenta unos perfiles, unas etapas sobre todo, y unas condiciones. Tiene que haber un momento de generación del contenido, de definición de la estructura de ese contenido que se va a presentar, porque pues retomo un poco el tema de derechos de autor, por el hecho de que no se puede hacer uso tal cual de las obras, o de escanear las páginas y subirlas,
de un libro y también por las características de la modalidad se llega a la producción de materiales propios. Entonces, cuando se produce el contenido, tiene que haber pues una autoría, una definición de la estructura de ese contenido, una revisión del contenido, un proceso de edición. También se contempla un momento de diseño educativo o metodológico, en donde se acompaña pues la selección de los medios y de la adecuación de ese contenido inicialmente escrito por un autor. Hay una etapa de diseño gráfico y de producción audiovisual, en donde pues se hacen realidad esos planteamientos del contenido y del planteamiento metodológico. Se tiene que contemplar pues la calidad gráfica, técnica, audiovisual, la navegación, la usabilidad del elemento, y también hay que tener en cuenta pues los aspectos tecnológicos de la herramienta que se está empleando. Herramienta de autor, pues son herramientas que permiten crear contenidos cerrados, también permiten crear actividades, es decir, objetos virtuales de aprendizaje, y en algunos momentos y en algunos proyectos se usan, o hay proyectos personalizados en donde se crean los medios para la necesidad de la asignatura y del programa en específico. Y hay que tener en cuenta también las condiciones de los usuarios finales, la conectividad, los tipos de equipo, porque a veces pues, se piensan elementos muy, muy desarrollados y de mucha calidad gráfica y audiovisual y con un desarrollo muy bueno, pero a veces el conjunto de usuarios no tiene la mejor conectividad o no tiene los mejores equipos y pues a veces se pierde ese trabajo, se puede llegar a perder o a subutilizar. Entonces esos aspectos también hay que verlos desde el inicio. Y bueno, con estos elementos quiero retomar un poco la idea de la actividad de la semana 3. Voy a compartir la guía de actividad. No sé si hasta el momento hay alguna duda, algún aporte. Está todo claro, Carla. Gracias. Bien, esta es la guía que les propongo para la semana 3 y el objetivo es identificar los tipos de recursos que se podrían emplear para la asignatura, de acuerdo con los criterios que ya les mencionaba para esa selección. El propósito es que avancemos esta semana en el microdiseño curricular, que ustedes avancen en el microdiseño curricular y que podamos empezar a publicar algunos elementos en el aula. Entonces les propongo, si no han avanzado con el microdiseño, avanzar de manera que puedan pensar por lo menos en términos de secuencia de actividad y de materiales necesarios. Como comentó el profesor Henry, pues hay elementos que en este momento no se pueden precisar dentro del microdiseño, pero sí se puede hacer una propuesta de secuencia de actividades y que permita pensar en materiales, sería lo ideal. Luego, pues les propongo que pensando en esa asignatura y en el microdiseño, respondan esta pregunta. ¿Qué medio y tecnologías son pertinentes para presentar el contenido, apoyar las actividades y alcanzar los objetivos planteados? Por ejemplo, texto, audio, videoconferencia con apoyo visual, ilustración, animación, simulación, una combinación de varias de estas opciones u otra opción que usted conozca o considere pertinente que se pueda emplear. Aquí les pongo en un recuadro los criterios de selección de medios y tecnologías que veíamos en la presentación y que de acuerdo con ese análisis que haga de la propuesta, una vez identificados esos medios, cada uno pueda señalar en su microdiseño en qué parte podría emplear esos recursos. Nuevamente pensando en todas estas características de contexto, en el programa, y por supuesto aquí hay una pregunta importante que no incluí en el enfoque pedagógico del programa, que era lo que mencionaba un poco la sesión pasada. Es importante tener en cuenta pues esas grandes ideas o planteamientos pedagógicos para que haya coherencia pues en el uso de todos los recursos y de la propuesta en sí. Y les propongo un ejercicio práctico. Bueno, si ven el punto anterior es un poco de reflexión y de completar el microdiseño curricular. Es decir, este punto 1 y punto 2 es completar el microdiseño pensando un poco en medios, en términos de medios y tecnologías. Y este es un ejercicio práctico
que depende de lo que cada uno quiera hacer o el alcance que le quiera dar. Y es, si ustedes quieren hacer la redacción de la bienvenida de su curso, en el que indiquen, por supuesto, pues la descripción general, la importancia, los objetivos, los temas, como si estuvieran dando la bienvenida a sus estudiantes, y que si ustedes quieren, aparte de presentarla en un formato de texto, lo puedan hacer usando otro soporte, como un video o, perdón, es que se escucha mucho el sonido de fondo. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, es que creo que pasa a la misma hora y quedó todos los viernes en todas las grabaciones. El señor de los envueltos ya es mi compañero de exposición. Bueno, entonces retomo. El aguacate puede enseñar formas. Sí, quedó de fondo. Hace 8 días no recuerdo quién fue, pero sí. O se turnan y pasan a la misma hora. Bueno. Bien. Y la idea es que si ustedes quieren emplear otro soporte que no sea texto escrito, lo puedan hacer, bien sea grabándose con apoyo visual de una presentación que tengan, o si quieren que nosotros los apoyemos, también con mucho gusto. Nos pueden decir, preparamos alguna presentación con apoyo visual, nos grabamos en Meet y subimos ese recurso al aula. Entonces es como un ejercicio práctico que quiero proponerles para el desarrollo de la actividad. Y que cuando tengan listos esos 2 elementos me avisen para acordar una sesión en la que publiquemos esa planeación, publiquemos la bienvenida y pensemos en la primera actividad ya para la semana 4, en la que desarrollaremos la guía de la primera actividad con los criterios de evaluación. Esa es la propuesta para esta semana. Entonces, ¿cómo lo ven? No sé, en términos de tiempo, los escucho. Pues vamos a intentar. Yo tengo la oportunidad de darle la palabra a Oscar. No, dije vamos a intentarlo porque realmente sí va a tocar sacar el rato para eso. Sí, no, vamos a intentarlo, Carla. Okay. Eso nos obliga. ¿Qué vas a decir, Henry? Que claro que por supuesto, ¿no? Sigue. Perfecto. Bien, pues entonces, sí, profesor, diga. Lo que pasa es que yo tengo una idea concreta que está mucho más adelantada de estos pasos. Yo quiero hacer, aunque el curso no fuera elegido por los estudiantes como es electiva, pero me interesa tenerlo montado. Yo pienso hacer un ejemplo práctico de gestión ambiental familiar, que está al alcance de todos, para no meterme en gestión ambiental de una cuenca hidrográfica que de pronto no está al alcance de algunas personas hacer la práctica. Entonces, ese momento y esa práctica, eso necesita, digamos, una fundamentación, necesita saber por qué la gestión ambiental familiar es importante, si se logra extender a un barrio, el efecto de escala, o extender a una ciudad pequeña, que tiene que ver con varios recursos, como la parte del agua, como la parte de los vertimientos, como la parte de los residuos sólidos, como la parte del ruido, etcétera. Cómo impulsar una experiencia en los estudiantes de gestión ambiental familiar que mejore las condiciones de vida de las personas, su convivencia, y no únicamente que ahorre o evite desperdicios. Esas 2 cosas. Entonces, eso es lo que me estoy pensando como un elemento de experiencia. Con lo que estamos haciendo me va dando como los elementos para irlo fundamentando, pero supuestamente yo no sé si alcance en el curso a plantearlo, a definirlo, porque me parece que es un momento que tiene que ir la parte sincrónica porque se planea y se ayuda en la sesión presencial, pero es asincrónica porque se realiza dentro del tiempo en que las personas están en su ambiente familiar, pero por fuera
de la sesión que estamos presentando. Ese es un elemento concreto, específico, que yo pretendo hacer y que si se puede hacer bien, esos principios que se aplican allí tengan por lo menos alguna transferencia a dimensiones un poco más grandes. Por ejemplo, ya la gestión ambiental que puede implementar una junta de acción comunal en un barrio. ¿Cuáles son los principios y cómo se aplican? Entonces, esa es como la idea que yo tengo, pero supuestamente está mucho más adelante de lo que estamos haciendo ahora, pero lo que estamos haciendo ahora me va ordenando elementos para tenerlo en cuenta posteriormente. Esa era como la idea. A mí me gusta como plantearme elementos muy específicos, porque para llegar allá necesito elementos como lo que estamos viendo ahora, pero me ayuda a cerrar la ruta para no quedarme siempre como en el plan, sino ya como en una cosa concreta o específica. Perfecto, profesor. Sí, pues apenas tenga la propuesta en el desarrollo que usted considere que ya se puede trabajar, me comenta. Pues la idea sería que pudiéramos avanzar esta semana. Pero sí, me comenta para poder apoyarlo. Ok, Con mucho gusto. gracias. Bien, entonces eso es por ahora la sesión de hoy. Y bueno, pues si tienen, no sé si tienen alguna duda en relación con Sakai, con el ingreso a la plataforma, de pronto aprovechemos para pedirle a Germán que nos ayude. Mi duda es, o mi inquietud es familiarizarme con la plataforma, cosa que tengo que hacer por mi cuenta, pero para poderlo hacer bien, entonces yo le escribiría un correo a usted o a Germán o a ambos para que separáramos un tiempito y de manera práctica poder ir navegando y aprender cuáles son los elementos mínimos de la navegación por la plataforma, porque es para seguirlo utilizando después del curso, para seguir viendo sus bondades, pero tener por lo menos la posibilidad de aprender a navegar desde ahora. Perfecto, pues le voy a decir a Germán si se puede conectar un momento para que le puedan plantear las inquietudes, aprovechando pues que nos quedaron unos minutos. Y que también pueda aclarar como el registro, si es que hay registro, hay problemas de registro.